está escribiéndonos, doctor. Bienvenido, doctor. ¡Qué felicidad! Estamos agradecidos con Dios, para quienes creemos en ese ser supremo y con la vida, de tenerlo el día de hoy después de tanto tiempo acá. Usted no tiene ni idea la cantidad de mensajes que hemos recibido. Siéntase feliz del cariño que le tiene el pueblo ecuatoriano. Nos orgullecemos de que usted esté así, siempre firme adelante, luchando, pisando fuerte y bueno, pues siempre dándonos esas muestras de cariño y esperanza. Es muy alentador para Ecuador en directo. Estamos muy emocionados aquí en cabina. Nuestros seguidores han reventado definitivamente de mensajes en nuestra plataforma y quiero decirle que si los milagros existen, ese es usted, un milagro. Así que gracias porque nuestras oraciones y nuestro cariño siempre, a pesar de la distancia y de todo lo que ha pasado, ha estado presente. Es usted un gran hombre y consideramos y creemos firmemente que aún tiene mucho por dar en este país. Gracias por la deferencia de dar la primera entrevista en Ecuador en directo también, doctor. Bienvenido. Gracias, Carlita. Gracias, Jaime. Pues sí. Tenía que hacerlo. Ecuador en directo para mí es, con el permiso de ustedes, es mi segunda casa. Y los quiero mucho. Así es. Yo no estoy totalmente restablecido, ni de lejos. Es un proceso muy difícil en una cantidad de cuestiones que tengo que ir solventando. Pero ya no puedo seguir callando frente a todo lo que ha pasado y lo que sigue pasando. Entonces tengo que hacer un esfuerzo por hacer presencia, porque yo amo a mi pueblo ecuatoriano, a este pueblo confundido, a este pueblo que le toman del pelo todos los días, para hacer un recorderis, para hacer resucitar su memoria y para que entienda que la política es una ciencia, un arte que permite camuflar las verdaderas intenciones de la gente. Entonces, sobre la base de eso, hay que destaparle los ojos a la gente para que entienda lo que está pasando. Le toman del pelo Raimundo y todo el mundo. Y entonces así no se puede hacer patria. Y si queremos seguir en donde estamos, por eso yo ponía en un anuncio de la entrevista, en este país de siempre, el país de siempre, el que comete los errores uno tras otro y se repite la misma telenovela, la misma historia, los mismos actores y el pueblo siempre en la luna. Entonces, en esto tenemos que poner los puntos sobre las íes, porque cada quien guía el agua a su molino, cada quien quiere sacar ventaja, nadie está en favor de los intereses populares, eso no les importa, lo que les interesa es el poder político, porque a través del poder político pueden llegar al poder económico. Entonces, eso es lo importante de verlo, así es que con esta introducción y agradeciéndoles todas sus oraciones y todo lo que han hecho por mí. Yo salí de una situación de la que no quiero hablar, pero realmente estuve 3 veces desahuciado. Incluso sé que me dieron ya el sacramento se llama hoy modernamente la unción de los enfermos, que es la antigua extrema unción. Yo ya no salía, pero logré salir. Y aquí estoy con bríos para volver a recobrar energía y volver a hacer presencia para que no le tomen del pelo a la gente y para decir las cosas que yo las conozco. Así es que a las órdenes, Carlita y Jaime, y gracias por todo el afecto, que eso es lo que me sacó, entre otras cosas, del pozo en donde estuve. Pero aquí estamos para decirle, porque incluso sé que un grupo político comunicó mi fallecimiento. Y entonces decirle, como le dijo alguna vez un templario al rey de Francia, los muertos que vos matáis gozan de buena salud. Así es que aquí estamos para decir nuestras verdades. A las órdenes. Gracias, doctor Tandazo, por esas palabras, por esa deferencia. Quisiéramos leerle todos los mensajes que tiene, pero bueno, definitivamente se nos hace imposible. Pero si usted revisa la página más adelante, el programa en vivo va a encontrar todas esas muestras de afecto y cariño. Pero bueno, el país sufrió algunos cambios y eso empezando desde una parte muy coyuntural, que fue la destitución de Guadalupe Llori, ¿no? Quien
fue presidenta de la Asamblea. En un debate, en un tire y jale y en esa desesperación por sostenerse, apoyada obviamente del presidente, no se logró concretar y al fin de cuentas la Asamblea votó por la destitución de Guadalupe Llori y bueno, pues asume Virgilio Saquicela. Entre esos y tantos problemas que ha tenido pues el país, se levantan el movimiento indígena y le dice al presidente Lasso: hasta aquí, el pueblo no aguanta más. Y bueno, pues eso ya usted lo sabe. ¿Qué pasa en este país? ¿Qué va a pasar en este país? Bueno, pues no se aprobó la destitución del presidente Guillermo Lasso en la Asamblea, pero nos queda también, el invitado anterior lo dijo, otro procedimiento que es la revocatoria de mandato, que hace unos meses fue propuesta por una organización social. En esas luces está nuestro país sumida en la delincuencia, en la pobreza, en el narcotráfico y en todas esas cosas pues que usted ya las conoce, doctor. Así es. Dentro de esta coordinadora que dicen que está por la revocatoria, yo respeto lo que están haciendo, posiblemente con buena intención. Hay gente protagonista dentro de esa coordinadora que trabajan para Rafael Correa. O sea, con nombre y apellido. Aquí no hay para qué darnos la vuelta. Es gente que ha dicho que el mejor presidente que ha tenido el Ecuador en toda su historia es Rafael Correa Delgado, como lo dijo en algún momento Pedro Granja. Así es que, con ese hueso a otro perro, ellos están intentando hacer algo en beneficio de ellos. Pero comencemos por algo que es elemental. Porque yo tengo alguna experiencia de muchos años sobre cómo se tramitan decretos, resoluciones en la Asamblea Nacional, decisiones importantes para el gobierno, porque nos ha tocado ser protagonistas de más de un evento. ¿Acaso que uno presente un proyecto de lo que sea, de ley, de resolución, de pedido, de lo que sea, sin saber cómo se van a comportar las fuerzas políticas? ¿Qué es lo que se hace? Se hace un proyecto y ese proyecto se lo conversa directamente con los jefes de bancada para conocer sus criterios sobre cómo pueden ellos apoyar ese proyecto. Porque algún jefe de bancada dice: nosotros aprobaríamos esto, pero esto no. Entonces se va modificando el proyecto y se lo lanza a la Asamblea cuando se tiene la seguridad de que van a haber los votos. Cuando, con mayor razón, cuando en la Constitución de 2008 que nos rige, dice que la facultad de pedir la destitución del presidente por la vía de la muerte cruzada se le ejerce por una sola vez. Y aparece de pronto el Movimiento Revolución Ciudadana, que lanza por sí y ante sí el pedido, sin socializarlo, sin acordar, sin ver hasta dónde se quema esa instancia. Y la lanzan. ¿A quién lo beneficiaron? A ver, destápense la careta. Es parte del pacto con UNES. Pues. Es parte del pacto con UNES. Para quemar una instancia importantísima. Entonces, ya nos quedamos sin muerte cruzada de aquí hasta el fin del periodo de Lasso. Entonces, nos tenemos que agarrar con los dedos de la mano a la revocatoria. Revocatoria que se necesita el 15% de recolección de firmas y una cantidad de cosas. Y quieren resucitar con una salida peregrina. Pero esto no fue la única cuestión. ¿Cómo se inicia este gobierno? Este gobierno se inicia con el pacto que se lo acordó en 2 horas de conversación entre Lasso, Nebot y Rafael Correa. Ese es el pacto. Y que después lo obligaron, la gente de Creo, lo obligaron a Lasso a que dé marcha atrás. Pero quedó la huella. Los socialcristianos, vea lo que dijo hoy de mañana el presidente del Partido Social Cristiano, en Ecuavisa, con nombre y apellido, si quieren para que lo vean. Dijo: nosotros, ¿cómo se ha portado Lasso con nosotros? Y han sido injustos, nos han metido los medios de comunicación en contra. Pero ¿qué es lo que dijo? Dijo: nosotros lo sacamos del tema de Pandora Papers. Tuvo la desfachatez de decirlo en Ecuavisa. Si alguien quiere, prenda los medios para que vuelva a escuchar esa entrevista. Entonces, ahí hay un pacto. En algún momento quiso fracasar ese pacto.
¿Cuándo? Cuando lo investigaron a JJ Franco. ¿Para qué? Para ir a buscar elementos de convicción contra quién, contra el Tintán de la política de Guayaquil. Ese era el gran objetivo. Entonces eso los hizo que vuelvan al redil. Mientras tanto, UNES le dio una gran mano lanzando el pedido de muerte cruzada para que fracase. Para que fracase. Nada más. No se hagan los pendejos. Y para eso, claro, un show en la asamblea, el gobierno no sé qué y el gobierno no sé cuánto. Pero antes ya pactaron por la presidencia de la asamblea a favor de Kronfle y que ellos eran los que iban a dar solución para darle gobernabilidad al país. Entonces nos quieren repetir lo mismo de lo mismo de lo mismo. Y nos queremos olvidar lo que fueron los 10 años del correísmo. 10 años que por la ineptitud de las cortes, de la fiscalía, de todo el mundo, nunca llegaron a tocar fondo. Investigaron pavadas, pero nunca investigaron lo de fondo. Voy a poner un ejemplito sencillo. Cuando Odebrecht hizo la trastada de entregarnos San Francisco, la central, con 253 daños, y el gobierno firmó el acta de recepción con conocimiento pleno de abril del 2006 de que la central tenía problemas y sin embargo firmaron el acta de recepción. ¿Qué es lo que pasó? Cuando ya se destapó el queso, el presidente firmó un decreto ilegal, porque él no tiene esa competencia la tienen los jueces, de expulsar del país a la gente de Odebrecht. Y claro, el pueblo ingenuo decía, qué bien el presidente, ¿cómo los votó? Si lo que había que hacer es prohibir la salida, pues, a través de un juez, para que se queden a responder, pues, por los daños, no expulsarlos. Entonces trabajaron siempre para el otro lado. Cuando hablaba la anterior persona que estuvo en el medio, y hablaba de las carreteras y todo, sí, claro que hicieron algo, pero no lo que debían haber hecho, no atacaron el fondo de los problemas. Voy a poner un ejemplo, las hidroeléctricas, mal diseñadas, mal ejecutadas, sin estudios técnicos, caras, carísimas y de muy mala calidad, y encima con endeudamiento externo. Porque no es que sacó la plata de donde debía haber sacado del fondo del FEISEC, que él mismo pidió que se lo derogue la Asamblea Nacional. O sea, un gobierno de irresponsabilidad total y de esas montonera de cosas más, que ahora comienzan a aparecer como los salvadores de la patria. Entonces tenemos ese elemento que es importante no dejar de perderlo de vista. Y por eso es que incluso decían, el mismo Rafael Correa declaró, la gente del Partido Social Cristiano es de la gente más seria de la Asamblea. Y hoy para disimular, dicen que ellos están en contra del intento de derrocamiento de Correa, lo dicen los de Lazo. Doctor Tandazo, esto significa que en su concepción todo esto está, digamos que ya planificado entre UNE, Social Cristiano, el oficialismo. ¿Es un acuerdo para mantener al gobierno el resto que le queda de su periodo? Pero claro, pues, mire usted, mire esta tomadura del pelo que ni un niño de 6 años se lo cree. Cuando llegó el momento de rechazar y archivar el proyecto de ley de desarrollo económico, una ley de desarrollo económico que el momento que la comiencen a ejecutar, que ahora sí se viene la ejecución de esa ley, un proyecto de ley que es brutal, o sea, es la destrucción del derecho público ecuatoriano y el favorecimiento a las empresas transnacionales. ¿Quién votó? Hechos los idiotas, los que no sabían por qué había que votar y se abstuvieron para de esa manera darle vigencia a la ley. La Revolución Ciudadana, ¿por qué se hacen los locos? ¿Qué se hacen los locos? En los grandes problemas nacionales han salido con energía a poner sobre las IES los problemas. No han salido. Peor los indígenas. Los indígenas se montan en un caballo para intentar decirle al pueblo que están con el pueblo. Pero hay que ver lo que tienen atrás, pues. Porque no es que tienen atrás cualquier cosa. Ellos tienen atrás montonera de cosas que es las que buscan. Que si me permiten analizo lo que dice la CONAIE. Aló. Doctor. Le doy.
A ver, mire lo de la CONAI. Se reúnen las 5 organizaciones y plantean los famosos 10 puntos. En primer lugar, este es un pueblo mestizo. Este es un pueblo mestizo. No existen pueblos arios, pueblos puros y ellos menos. Comencemos porque Leonidas, su apellido es Isa, apellido castizo, y el segundo apellido es apellido castizo Salazar, y los Vargas del Oriente y así. Entonces nos hacen creer que son ancestrales, que están aquí no sé cuánto tiempo, cuando las etnias de la sierra ecuatoriana vinieron 20 años antes de la conquista española, en una guerra de exterminio de los verdaderos pueblos originarios de la sierra. Entonces, y de pronto, reducción y no más subida de los precios de los combustibles. Es que no tiene, a ver, hay que atacar los problemas en las causas, no en los efectos. Esto no se puede tomar ese tipo de decisiones, porque si verdaderamente quieren atacar al problema, tienen que decirle al pueblo, al país y al gobierno, señor, usted no puede seguir manteniendo esas refinerías, la de Esmeralda, Santa Elena y Chuchupindi, con ese porcentaje tan bajo de productos livianos que producen. Usted lo que tiene que hacer es hacer un upgrade para que mejore la producción de livianos. Porque si bien se elevó la capacidad de procesamiento, la calidad de los combustibles es realmente paupérrima. Y segundo, necesitamos, y esto no se necesita ser docto ni inteligente, necesitamos la refinería del Aromo. Entonces, paralizan al sector para que dependamos de la importación de combustibles. Por eso van subiendo los precios de los combustibles, para hacer viable que la gente, el sector privado, entre a este negocio, que es un servicio público el del suministro de combustibles. Entonces, los indígenas están más perdidos que pingüino en Bolivia. Luego, la moratoria de mínimo un año de renegociación de las deudas, con reducción de las tasas de interés en el sistema financiero. ¿Por qué no pelearon? No por la reducción de las tasas de interés de ellos. ¿Sí? ¿Por qué no pelearon? Porque con esa nueva Junta Monetaria y Junta de Regulación Financiera se siguen fijando tasas de interés leoninas. Y cuando se cambió la legislación para que sea la Asamblea la que designe, se violó la Constitución, porque ahí no salieron a pelear. No al embargo de bienes, casas y terrenos por falta de pago. Inversión pública para frenar la precarización laboral. Entonces, si la precarización laboral viene del sector privado, pues no sean giles. Ahí es donde le están haciendo trabajar por horas, violando la Constitución. Ahí es, exigir el pago de las deudas del IES. Me parece bien. Pero ¿de dónde sale el dinero para pagar las deudas del IES? De los recursos del Estado, pues. ¿Y cómo pueden plantear la moratoria de la frontera extractivista minera y petrolera, en especial la petrolera? ¿Cómo pueden plantear, pues? O sea, ¿de dónde quieren que salga la plata? Con cualquier gobierno no tiene fábrica de hacer billetes. Luego, reparación integral de los impactos socioambientales. ¿Y cómo se comportaron en el tema Chevron? Tema que todavía el pueblo ecuatoriano no lo conoce en detalle. En donde perdimos ese caso, que era la remediación ambiental de todo el Oriente, porque hubieron intereses de por medio. En lo que grabó Chevron de las conversaciones con el juez Núñez, se vio que el objetivo era contratar remediación para de ahí melar y tener ingresos gente vinculada al gobierno de Correa. Por eso fracasó. Luego, justicia indígena, que es una barbaridad y una aberración, porque eso crea un pluralismo jurídico que no tiene fundamento, porque además está basada en la tradición oral, no en una tradición escrita, y en una etnia quechua se maneja la justicia de una manera y en otra de otra. Y quieren que ellos manejen temas que no tienen nada que ver con intereses comunales. Consulta previa, libre, informada y autodeterminación de pueblos indígenas. Un estado dentro de otro estado. Alto a la privatización de los sectores estratégicos. Pero para poner alto a la privatización había que oponerse a la ley de desarrollo económico. Y en esa ley votaron a favor la mitad de Pachacuti. Política de control de precios y la especulación en el mercado de los productos. Pero si no hay fijación de precios, ¿cómo pueden controlar a cómo esté el arroz, a cómo están las papas, las yucas o lo que sea?
si no están fijados los precios? ¿A quién le Salen compete eso? a controlar y dicen, ¿y ahora qué hago yo? Doctor, Dentro de la argumentación, impulsar el respeto a la autorización y el autogobierno. Luchar por la defensa de las tierras, territorios indígenas y los recursos naturales. ¿Qué buscan con ello? Crear un estado indígena dentro de otro estado, para después discutir de tú a tú y decir, yo soy un estado dentro del estado, porque lo único que les falta es tener territorio, hacer frente a las políticas extractivistas con resistencia alternativa desde los territorios. Esto fue algo que les dio el tema territorios, la Constitución del 2008. Constitución que la hicieron, por eso el mismo Correa dijo, la Constitución contiene barbaridades. ¿Y qué es lo que hicieron? Con el ánimo de seguir en el gobierno, les importó un bledo. Y promovieron la aprobación de la Constitución, porque eso era para quedarse 10 años. Y entonces no vieron los peligros que se metían ahí. Luego, acaban de mandar un proyecto de ley de reforma a la ley de tierras, en donde lo que piden es establecer el reconocimiento, adjudicación y titulación de tierras y territorios. El territorio es algo importantísimo, porque es uno de los 4 elementos de un Estado. Y si ellos llegan a tener esto, pues sencillamente son un Estado dentro del Ecuador. Y Leonidas Issa declara que en este sentido de ser campesinos estamos blancos, mestizos, montubios, afros e indígenas. A ver un ratito, pero si crean territorios, los blancos que están dentro de ese territorio tienen que someterse a la autoridad indígena. Por eso quieren autodeterminación y le toman del pelo. Luego, dice Marlon Vargas, presidente de la COFENAIE, las autoridades y los gobiernos de turno han entregado, mire lo grave que es esto, nuestros territorios. ¿Cuáles nuestros territorios? A las empresas transnacionales como petroleras, mineras, hidroeléctricas. O sea, ¿qué quiere decir? Que todas esas empresas están asentadas en territorios indígenas. Una cosa son las tierras comunales, que tienen derecho al uso del suelo, pero el subsuelo le pertenece, de acuerdo al derecho latino y a la Constitución, le pertenece íntegramente al Estado ecuatoriano. Y cuando se ve los análisis de la actual ley de tierras versus lo que están planteando, es exactamente lo mismo. O sea, ellos caminan, ellos se empoderan de un tema para de esa manera tratar de ir llegando al objetivo, a lo que llaman el Abya Yala, tratar de tener un Estado indígena integrado con el Perú, con Bolivia y parte de Chile. Y después sí, sacarnos la lengua y decir, allá ustedes, nosotros somos un Estado. Cuando la mayoría de ellos son mestizos, que además vinieron en plan de conquista, no son ancestrales. El Estado es una unidad de poder organizada sobre un territorio determinado, con orden jurídico unitario, como dice Rodrigo Borja Ceballos. Aquí tenemos un orden jurídico plural. Es una barbaridad. Los 4 elementos constitutivos del Estado: pueblo, territorio, poder político, soberanía. De tal manera de que el mismo Rodrigo Borja, en su enciclopedia política, dice que tampoco puede haber un Estado sin territorio. Por eso es que ellos saben que les falta la 4ª pata de la mesa. Doctor Tandazo, Sí. justamente usted nos acaba de hacer una explicación de cuáles serían las pretensiones específicamente del movimiento indígena. Pero tomando en consideración justamente esto que usted nos dice, no solamente los indígenas, el pueblo ecuatoriano en general reclama un año pésimo de gobierno, donde el presidente Lasso tuvo 10 años para prepararse y no lo hizo. No ha hecho absolutamente nada, solo la vacunación. Y no solamente los indígenas, dejemos de un lado los indígenas, el pueblo en general, los cholos, los montubios, los mestizos, costa, sierra, oriente, estaban muriéndose de hambre, hay inseguridad. ¿Cómo evaluamos ese año de gobierno? ¿Qué nos espera al Ecuador durante los próximos 3 años si es que ya unieron los lazos todos y bueno, vamos a tener Guillermo Lasso 3 años más? Es sencillo el tema. El Estado como institución está creado para regular, controlar las relaciones humanas,
las relaciones comerciales y de todo tipo. Entonces el neoliberalismo lo que intenta es anular al Estado, o sea, reducirlo a su mínima expresión, para que de esa manera, como en la ley de la selva, nadie le dice al tigre, ni al león, ni al leopardo, oye, deja de comerte las gacelas. Es mi derecho, yo hago lo que me da la gana. Ese es el neoliberalismo en esencia. ¿Qué se ha hecho por crear un Estado que ejerza sus poderes de control, regulación y sanción, que le van recortando permanentemente? Con la Ley de Desarrollo Económico, al Tribunal Fiscal lo dejaron hecho pedazos. A la Secretaría de Rentas Internas la dejaron hecho pedazos, porque puede incluso haberse incoado un proceso de determinación tributaria y con una sola carta de una empresa están obligados a ir a una mediación sobre una materia que no es transigible, porque no es transigible un acto del Estado que nace de su potestad de establecer una determinación tributaria. Y eso consta en la Ley de Desarrollo Económico que viabilizó el correísmo. Entonces, ¿qué pasó cuando ingresamos al CIADI? Ingresamos al CIADI violando el artículo 322 de la Constitución con el visto bueno de una Corte Constitucional que tiene perdidos los papeles. ¿Qué pasó? Nada, porque son hasta ineptos, ni siquiera leen. Entonces, estamos a la maldita sea, pues, porque esto es la ley de la selva. Supervivan los más fuertes, supervivan, y el resto que se muera, pues. Pero ahora, respecto de las manifestaciones, si me permiten, sería bueno recordar algo, porque yo estoy abismado con los decretos que se han dictado y con más de un pronunciamiento de la Corte Constitucional, en donde están más perdidos que pingüino en Bolivia, que es lo siguiente, porque se agarran de todo para tratar de ver de dónde se apoyan. Primero, la Corte Constitucional derogó el artículo 11 de la Ley de Seguridad Pública, que permitía que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Nacional en actividades complementarias. Y sucede que por la vía de otro tipo de regulaciones quieren facilitar algo que no está permitido. Mire, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hizo un documento que, por Dios, yo les pido a la gente que sean tan amables de consultarlo. Es un documento que tiene como 350, 60 posiciones fuertísimas sobre el tema de la protesta social. Y cuando yo veo esto digo, a ver, ¿esto lo conoce el FUT? No. ¿Esto lo conoce ISA? No. ¿Esto lo conocen las universidades? No. Entonces tienen que meterse a investigar para contradecir las barbaridades que hace el gobierno y la Corte Constitucional. ¿Qué dice en líneas generales este documento? La protesta social es un elemento esencial para la existencia y consolidación de sociedades democráticas y se encuentra protegida por una constelación de derechos y libertades en el sistema interamericano. Entonces, la protesta no es que es una cuestión al que hay que anatemizarla. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoce que la protesta juega un papel fundamental en el desarrollo y fortalecimiento de los sistemas democráticos. El sistema interamericano, dice, ha reconocido en el punto 17 la relación existente entre los derechos políticos, la libertad de expresión, el derecho de reunión y la libertad de asociación, y que esos derechos en conjunto hacen posible el juego democrático. No solo eso, derechos económicos y culturales, las manifestaciones contra reformas económicas y contra la flexibilización laboral, entre muchas otras, han llevado a miles de defensoras y defensores, líderes estudiantiles, sociales y rurales, a organizarse con el fin de luchar por la efectividad de sus derechos. ¿Qué es lo que dice el punto 26? En nuestra región, participantes en protestas han sido muchas veces víctimas de ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, torturas, maltratos y privaciones ilegales de la libertad. Aquí viene un tema, las restricciones legítimas a los derechos involucrados en las manifestaciones y protestas. La Comisión ha documentado que en diferentes oportunidades que los estados de la región han percibido e instrumentado respuestas desproporcionadas frente a las protestas, como si se tratara de una amenaza para la estabilidad del gobierno o para la seguridad interior. La Corte Interamericana también se ha pronunciado respecto de la seguridad ciudadana. No puede basarse en un paradigma de uso de la fuerza. ¿Qué es lo que sigue diciendo este documento valiosísimo?
Punto 138. En los contextos de protesta social, los estados deben abstenerse de incurrir en prácticas de detenciones masivas, colectivas e indiscriminadas, que es lo que está haciendo la Fiscalía con cerca de 300 personas detenidas. Mire lo que dice el 177 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión ha insistido que corresponde a una fuerza policial eficiente y respetuosa de los derechos humanos manejar las situaciones de seguridad y violencia en el ámbito interno y no a las Fuerzas Armadas entrenadas y equipadas para otro tipo de conflictos externos. La historia hemisférica demuestra que la intervención de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interna en general se encuentra acompañada de violaciones de derechos humanos en contextos violentos. ¿Qué es lo que dice luego? 178. La Comisión Interamericana ha resaltado que los cuerpos policiales y las Fuerzas Armadas son dos instituciones sustancialmente diferentes en cuanto a los fines para los cuales fueron creadas y en cuanto a su entrenamiento y preparación. En ese sentido resulta fundamental la separación clara y precisa entre la seguridad interior como función de la policía y la defensa nacional como función de las Fuerzas Armadas, que es lo que dice la Constitución incluso. En el punto 180, el deber, dice, de no criminalizar a los líderes y participantes en manifestaciones y procesos. En el 185 también dice la aplicación del derecho penal frente a conductas de los participantes en una manifestación constituye una restricción grave y con serias consecuencias para la libertad de expresión y los derechos de reunión, asociación y participación política, que es justamente lo que en el último decreto, el 563, acaban de nuevamente limitar los derechos de reunión y asociación. Mira lo que dice acá, la criminalización de la protesta consiste en el uso del poder punitivo del Estado para disuadir, castigar o impedir el ejercicio del derecho a la protesta. ¿Qué es lo que dice más acá? La criminalización de personas que participen en manifestaciones públicas o que lideren no solo tiene impacto sobre el derecho de libertad de expresión y reunión, sino también efectos graves y sistémicos sobre el ejercicio de los derechos de libertad de asociación y participación política. Luego habla de los conjuntos de tipos penales y habla de la aplicación de tipos penales que por su vaguedad o ambigüedad resultan violatorios del principio de ilegalidad. Y entre ellos dice, se destaca aquello de lo que abusan las fiscalías y la justicia, que lo hacen aparecer como terrorismo y como una cantidad de cosas. Y lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no lo dice el Partido Comunista del Ecuador, ni nadie. 196. El conjunto de tipos penales aplicados para criminalizar presenta similitudes en los diferentes países de la región. Entre las figuras más habituales se destacan la obstrucción, o sea, lo que argumentan los estados, la obstrucción de vías públicas, la resistencia a la autoridad, los delitos y ultrajes y desacato, la perturbación de la paz pública, el orden público, la apología del delito, los daños al patrimonio público-privado, el sabotaje, la usurpación y invasión del inmueble, la acción criminal e instigación a delinquir, la inducción a la rebelión, la sedición y el tumulto, el motín, la extorsión o la coacción agravada, incluso los tipos penales de terrorismo, que es justamente de lo que está lista la Fiscalía para aplicar. Aparte de esto, dice, se ha denunciado la obtención por parte de las fiscalías de declaraciones falsas de testigos que reciben beneficios del Estado. Y dentro de esto hay que dejar claro que, por ejemplo, es una barbaridad, y esto lo he visto yo en estos días, que meten preso a la gente supuestamente por delito flagrante, con declaraciones de policías. O sea, por eso dice el 219 de este documento, los policías y agentes de la Fuerza de Seguridad son sujetos activos en los procesos de criminalización y sin embargo quedan generalmente a cargo de la conducción de actividades y de investigación y concurren como testigos. Lo que está haciendo la Comisión Interamericana es inaudito. Luego cuestiona las actividades de inteligencia que son para otro tipo de funciones. En el caso del 320 dice, la Corte Interamericana recuerda el artículo 27 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que en caso de guerra, no estamos en guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia y seguridad del Estado, podrá adoptar disposiciones que en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación suspendan las obligaciones construidas en virtud de esta convención. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dice que solo en situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación, aquí no está en peligro la vida de la nación, está en peligro la vida de la nación que la quieren destruir el movimiento indígena y cuya existencia ha sido proclamada oficialmente. Esta comisión ha sostenido que los estados de excepción deben ser reservados
exclusivamente para casos excepcionales, situaciones de extrema gravedad que pongan en peligro la vida de la nación. Punto 322. Y no ha estado en peligro la vida de la nación. Claro, aquí no hay peligro de vida de la nación. En la región se han dictado la suspensión de garantías y diversos supuestos que limitaron severamente las manifestaciones Doctor, públicas y los doctor, derechos. me gustaría, perdón que le interrumpa. El presidente Lasso, hace una semana y media, 2 semanas, hizo un decreto borrador donde lo publicaron y después lo bajaron, pero un decreto borrador donde limitaba incluso la libertad de expresión. Sí, Hablaba en, ya vamos a hablar de eso en 5 segundos, correcto. porque ya me falta muy poco para explicar este documento, que es un documento precioso. El control de las perturbaciones que se produzcan en el ámbito interno por las manifestaciones de protesta social corresponden a la policía, cuya función es orientada a la seguridad pública y no a la seguridad del Estado. La Comisión ha hecho hincapié sobre lo inadecuado y peligroso que resulta decretar estados de excepción para hacer frente a situaciones de alta conflictividad social. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el informe anual, dice desde la opinión que aminorar el malestar social por la situación económica y combatir la delincuencia mediante la suspensión de garantías individuales en virtud del estado de emergencia no se ajusta a los parámetros exigidos por la Convención Americana. En las conclusiones y recomendaciones, que son variadísimas, voy a destacar poquísimas. Las autoridades deben facilitar el ejercicio del derecho a la manifestación y a la protesta, no interrumpirla, pero tal vez el principio más básico de este documento es el que consta en el punto 340, y lo voy a leer despacito. Las Fuerzas Armadas no deben participar de las actividades relacionadas con la protección de las manifestaciones públicas, ni el control de ninguna forma de protesta, ocupaciones de tierras o viviendas, motines carcelarios, etc. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de que, y que incluso habla de los órganos legislativos, que debe tener presente que resulta en principio inadmisible la penalización per se de las demostraciones en la vía pública cuando se realizan en el marco del derecho a la libertad de expresión y al derecho de reunión. O sea, de modo general concluye este documento, los operadores de justicia, ojalá me oyera alguno de los jueces, tienen el deber de abstenerse de aplicar tipos penales que protegen de modo ambiguo el orden público como, comillas, inducción a la rebelión, terrorismo, sabotaje, apología del delito y ataque o resistencia a la autoridad pública, obstrucción de las vías de circulación. Lo está diciendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que deben abstenerse, porque eso es parte de la protesta. Entonces, frente a todo esto, ¿de qué están hablando? Pero en los dos decretos anteriores que dictó el presidente, que fueron una barbaridad, hubo uno que fue el primero, que fue el 455, fue una barbaridad, porque decía que hay el peligro de que se presente tal o cual cosa, tal o cual situación, cuando las normas de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional dice que un estado de excepción tiene que basarse en hechos ciertos, reales, que ya se han producido, no en posibilidades. Y sin embargo dictó el decreto 455 y volvió a dictar el 459 para tenerlos juzgando a la Corte Constitucional y a la Asamblea. Y acaba de dictar el 463. O sea, es un país de un desorden absoluto, pero viene una parte final. Doctor, ¿y qué pasa con la Corte Constitucional? ¿Cómo? La Corte Constitucional, ¿qué debe hacer en estos casos? La Corte Constitucional está secuestrada. Una Corte Constitucional que consideró que podríamos ingresar al CIADI, sencillamente cuando el artículo 322 de la Constitución dice que no podemos someter cuestiones, arbitraje, cuestiones de índole comercial o contractual. O sea, interpretó a la berraquera. Incluso el presidente de la Corte Constitucional se contradijo de su dictamen, porque él fue miembro del Tribunal Constitucional en el 2001, cuando ingresamos al CIADI, y sus argumentos de allí fueron diferentes de los de acá. Lo que pasa es que es un país donde los líderes no tienen memoria y no hacen investigación. Entonces, claro, sale cualquier fulano a un medio, dice cualquier cosa y nadie le dice, oiga, pero déjeme un ratito, usted hace años dijo esto, ¿y cómo es que ahora dice esto otro? Entonces, todo eso hay que enmarcarlo para que la gente no se deje tomar del pelo, claro. Porque en esto hay intereses
Pero viene el tema. ¿Qué estamos asistiendo a ver? Unos medios de diálogo, primero con un mediador, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Perdónenme la palabra, Carlita y Jaime. ¿Qué carajo tiene que hacer la Conferencia Episcopal Ecuatoriana? Una cosa, y yo por si acaso, soy una persona católica, pero ¿qué tiene que hacer la Iglesia como institución? Que tiene otro tipo de objetivos, metiéndose en esto cuando ellos siempre están, a ver, siempre por tradición, la Iglesia ha tenido dos cleros, el clero alto y el clero bajo. Claro. En favor de la independencia de América, el clero bajo. En favor del realismo y la sujeción a España, el clero alto. El clero alto, el presidente de la Conferencia Episcopal, está con el gobierno. No está por darle soluciones a los problemas. Y de pronto hay un mediador que tiene que estar recontrapalabreado. Pero ¿quiénes se enfrentan en esta mediación? Se enfrenta el gobierno, que sabemos quién es y que responde a determinados intereses, y se enfrenta el movimiento indígena. Pero el movimiento indígena no responde a todos los movimientos sociales, porque ellos tienen su agenda, que es su agenda propia. Entonces, ¿dónde está ahí, por ejemplo, por poner un ejemplo, que muchas veces plegan con ellos? ¿Dónde está el Frente Unitario de Trabajadores? ¿Dónde están las universidades? ¿Dónde están los periodistas? Los medios de comunicación que cada vez son más preteridos, medios de comunicación digital. Entonces no está nadie. Están ellos que representan, de acuerdo al censo, son el 6.8% de la población ecuatoriana. Entonces vemos que están reunidos el presidente con el 6.8% de la población y que además son mestizos. Por Dios, son mestizos. Yo tuve un debate con Salvador Quispe en una universidad acá sobre indigenismo y le llevé la partida de nacimiento de su mamá y le decía, si tu mamá es Lozano y mira los padres de tu madre. Entonces le decía, tú no eres 100% indio. ¿De qué estás hablando? Si tú me das tu poncho, yo te doy mi saco. No pasa nada. Dejen de joder. La etnia Saraguro viene de una parte de Bolivia. La trajeron del centro del imperio. Y destruyeron los pueblos que estaban asentados en las tierras donde estaban los otros pueblos y que los pusieron los Saraguros. Doctor, perdón que le interrumpa nuevamente. ¿Cómo analizar la posición de Salvador Quispe, que de repente estuvo con los denominados rebeldes de Pachacutic y hace unos 3 meses atrás se puso del otro lado? Ahora creo que votó o se abstuvo en este tema de la revocatoria de mandato. No de la revocatoria, sino de la muerte cruzada. De la muerte cruzada, sencillo. Un gobierno, el que sea, no me refiero a todos. Son gobiernos ineptos y cobardes, que no ejercen el poder si tienen la Corte Suprema bajo su control, la Contraloría bajo su control, la Fiscalía bajo su control, los órganos el Consejo Electoral bajo su control. Por eso lo descalificaron a Álvaro Noboa. Porque si Álvaro Noboa participaba en las elecciones, Lazo no llegaba jamás a disputar el poder con Yaco Pérez. Entonces, tienen el control. Y Quispe tiene procesos en la Contraloría y en la Fiscalía, cualquier cantidad. Y eso tiene un costo, pues bájate los pantalones y miramos para el otro lado. Y eso pasa con muchísimos de los líderes, que de la noche a la mañana, de ser acusados de todo, aparecen como salvadores de la patria. Eso está pasando con el señor Nebot, en donde le han dicho de todo, pero ya les dio los votos. Entonces, ¿a dónde van a llegar? Eso que dijo el presidente del Partido Social Cristiano, eso es bochornoso. Yo los invito a que eso titularicen o inviten a más gente. Hoy de mañana dijo, se portaron mal con nosotros cuando nosotros los sacamos del peligro de la interpelación por el tema de Pandora Papers. O sea, eso fue bochornoso. ¿Eso qué da a notar, doctor? ¿Cómo? ¿Qué se da a notar en esas expresiones? Se da a notar que tienen pactos, pues. O sea, yo te salvo de acá, pero dame esta troncha, dámelo de acá. Tápame lo que yo he hecho. Porque ellos han estado melando del poder. A veces los que más melan del poder no son los que están en el poder, sino los que están afuera. Yo recuerdo cuando fue la adjudicación del oleoducto de crudos pesados, los que más plata recibieron fueron los que no estaban en el gobierno.
Y cuando llegó la interpelación del ministro Pablo Terán, miraron para cualquier lado y pasó el oleoducto Crudos Pesados, que lo ofertó la compañía en hacerlo en casi 800 millones de dólares, cuando tenían la oferta del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de 520 millones, y lo terminaron haciendo en 1.465 millones. Entonces hubo ahí plata para repartir a Raimundo y todo el mundo. Y por eso se dice viejo dicho, por plata baila el perro, por oro perro y perra. Y esa es nuestra realidad. Entonces Doctor, es lo que nos sucede y es lo que nos pasa. ¿qué significa que le hayan levantado la sanción al presidente de la Corte Nacional de Justicia, el señor Saquicela? Tienen que levantar primero por las denuncias de las grabaciones que tenían, porque se está poniendo cara de pescado ese tema, porque se ve a todas luces cómo el poder político incide en el tema judicial. Pero la Corte Suprema, desde que nació a la vida la Corte Nacional de Justicia con la Constitución de 2008, fue un asalto, como fue un asalto a la Corte Constitucional. ¿Qué nos olvidamos que el Tribunal Constitucional, que era Tribunal Constitucional, un día se reunieron y tomaron la decisión de transformarse en Corte Constitucional? ¿Quién los nombró? Ellos se nombraron. Lo mismo la Corte Suprema, a través del doctor Troya, que era el único que daba de la Corte Suprema, a través de él se tejió con una cantidad de gente de la calle y se armó una nueva Corte Suprema. O sea, el poder, hay que entender los vínculos, los lazos que unen el poder para poder ejercer. Entonces, estos gobiernos saben que, por ejemplo, la fiscal está con ellos. A la fiscal no le interesa conocer normas internacionales de derechos humanos, como la que acabé de citar, conocer una cantidad de cosas. No, o sea, ordenen. A las Contralorías, mire Pablo Celi lo que hizo. O sea, Pablo Celi fue un desastre en la Contraloría, un hombre que se prestó a todas las estupideces que quiso Moreno. ¿Qué pasó con Pablo Celi? Lo destituyeron y paré de contar, pero nadie le dijo, pero tienes que venir a responder pues por las barbaridades. Esa glosa de 112 millones que le anuló a Claro, que eso hay que dejarlo pasar. ¿Dónde estuvieron los asambleístas para decir, aquí hay las pruebas de que esto fue negociado con Claro? Más bien Lazo se fue a dar un abrazo con Carlos Slim en México. Entonces, ¿quieren realmente poner en orden o quieren utilizar los problemas que se presentan en el Ecuador? Lo que decía Pareja Díez Canseco. La burocracia y los políticos venden dificultades, presentan dificultades para vender soluciones. Doctor, ¿quién puso a Río Frío? Este problema conmigo. ¿Quién puso al actual contralor subrogante, el subrogante? El gobierno, negociando con Pablo Celi, con la gente de la Contraloría. O sea, ¿quiere decir que Pablo Celi todavía tiene poder dentro de la Contraloría? Todos son la misma rosca. Todos son la misma rosca. Y tenemos un contralor que no ve nada, solo ve lo que quiere el gobierno que vea. Un tipo que salió de abajo, que manejaba, me parece, auditoría de proyectos de salud. Y el director de talento humano de la Contraloría dijo que él tenía la potestad de designarlo y le hizo saltar un escaño arriba y apareció de Contralor General encargado, que además ya debían haberlo sustituido. Y sin embargo está allí. Imagínense que a la mesa de negociaciones de la Basílica que llevaron a los representantes de las funciones del Estado, fue la gente de la función electoral. ¿Qué garantes pueden ser cuando ellos estuvieron presentes, cuando Lazo reconoció y aceptó que se abran las actas en 17 provincias y después no cumplió cuando fue un compromiso delante de los miembros del Consejo Nacional Electoral? Y ahora vuelven a aparecer como que están allí para ser ecuánimes y encontrar soluciones. O sea, por Dios, este país, como se dice vulgarmente, tiene que incrementar el consumo de sardina, porque no tiene memoria. Y muchos de los medios de comunicación igual. Se olvidan lo que hizo fulano hace poco tiempo, lo que dijo Mengano y Perencejo. Hoy lo tenemos a Diego Ordóñez, de vocero del gobierno. Pero lean las declaraciones de los arbitrajes de Perenco. Lean las declaraciones. Tenemos un procurador que escribió varios artículos y estudios en revistas hablando de que es favorable el arbitraje y ahora está a favor de allá. Mira el papelón que hizo con el caso Singue y que dio a entender que ellos habían defendido
cuando ellos son los que colaboraron a crear ese esperpento del caso Singue que nunca existió. Y entonces hay un juicio pendiente contra Íñigo Salvador. ¿Usted cree que algún asambleísta conoce realmente todas las travesuras que ha hecho Íñigo Salvador antes de ser procurador y después y siendo procurador? Por ejemplo, solo con la pérdida del arbitraje era como para decirle venga para acá. Y lo mismo a las cortes que dictaron esa primera sentencia en el caso Singue. Es una vergüenza esa sentencia. Doctor, Entonces, y ese proceso que se lleva, esa se sentencia, perdón que interrumpa, esa sentencia del caso Singue, donde está el ex vicepresidente Jorge Glass, ¿qué debe pasar con esa resolución que se dio y donde sentencian al Estado con 11 millones de dólares? Tienen que pagar. Tienen que pagar y tienen que hacer los procesados a Íñigo Salvador. debe seguir el proceso. Hacer repetir a Íñigo Salvador. Porque Íñigo Salvador pues, es el abogado del Estado y el que creyó en esos procesos. Y entonces se metieron a hablar pavadas. Le voy a poner un ejemplo. Que la transferencia de derechos y obligaciones de un contrato petrolero no se debe realizar, no se puede aceptar que se resuelvan con el pago de una prima. ¿Qué es lo que hizo constar el gobierno en la Ley de Desarrollo Económico? Que se resuelven con el pago de una prima. O sea, le joden a la gente por algo cuando el gobierno hace lo mismo y ha hecho lo mismo con todas las empresas. Voy a decir una cosa que me nace del conocimiento, no de la barriga, del conocimiento. El caso Singue es una vergüenza para la Fiscalía y para la Corte Nacional de Justicia haber dictado esa sentencia. Es una sentencia como para meter los presos a los jueces y a los fiscales y decirles, vean ustedes, aquí no sirven para esta vaina. Aquí no sirven para esta vaina. Entonces, mire lo que pasó con el defensor del pueblo. Lo sacaron por sacar el informe de la Comisión de la Verdad sobre los hechos de octubre del 2019. Y los asambleístas facilitaron la salida de predicación. Cuando si se hubiera aprobado ese informe y se lo hubiera tramitado, no se hubieran atrevido a hacer lo que hicieron ahora con los sucesos de mayo y de junio. No hubieran hecho eso. Entonces, no tienen memoria. Por ahí debe estar Freddy Carrión caminando y los mismos indígenas se olvidaron de ese informe. Se olvidaron de ese informe. ¿Usted cree que vamos a tener un defensor del pueblo? Un nuevo defensor, porque el actual no sirve para nada. Que se pueda ocupar de los intereses populares. Va a decir, no, pues yo aquí me mantengo en el cargo, tengo carro a mis órdenes, tengo mi sueldo, pero meterme en camisa de 11 varas para que después me crucifiquen y me inventen un caso de abuso sexual, que además la fiscal metió las de andar hasta el tumbado cuando dijo, en un Twitter dijo que ella se sentía satisfecha de lo que pasó porque reivindicaba los derechos de la mujer. Estaba demostrando que ella participó en esa sentencia y en lo que pedía como elementos de convicción de manera no debidamente parcial. Doctor, tenía dos inquietudes ya para dejárselas, dos inquietudes finales mías, y de ahí Carlita tiene otra, creo. Doctor, ya en la recta final de esta entrevista. A ver, le voy a dejar la primera. ¿Por qué Lasso permite que la comercialización de nuestro petróleo esté en manos de 2 o 3 empresas privadas que son de sus amigos? ¿Y por qué la filosofía económica de Lasso se enmarca en la venta del Banco del Pacífico? Las dos, doctor, por favor. Primero, comencemos por lo último. Vean los rendimientos del Banco del Pacífico de los últimos tiempos en la administración de Lasso. De haber sido un banco de primer nivel, hoy debe estar en un puesto muy bajo. O sea, es anular la competencia, pues. Esa es una cosa grave. O sea, el solo hecho de que un país lleve a un banquero de presidente nos retrata de cuerpo entero lo pendejos que somos. Entonces, pensamos que las tasas de interés van a estar al servicio del pueblo. Siguen haciendo la Junta de Regulación Financiera lo que le da la gana. Y la primera pregunta, ¿cuál era? La primera era del tema de las empresas petroleras, que son de 2 a 3 empresas de un grupo de amigos. Vea, eso no interesa. Lo que interesa es a dónde va la plata, a dónde van los beneficios o las coimas, y a dónde van lo que quieren. Porque, por ejemplo, hay un doble discurso. Lo hecho por Correa con los chinos es malo, que yo también considero que fue malo. Pero después viene el gobierno de Moreno y lo condecora
al embajador chino por su contribución al desarrollo del país. Cuando, por Dios, si la gente conociera lo que es Coca-Cola Sinclair, le diera urticaria. Porque eso es más o menos el proyecto que no debió construirse en la forma que fue construido. Entonces, no importa, porque los chinos están allí para resolver cualquier problema que tengan de financiamiento, de lo que sea, de ventas anticipadas. Entonces, no rompen con ellos. Aquí no hay una política nacionalista, es una política de nada más de buscar beneficios personales, beneficios de grupos para ir saliendo, pero no hay una defensa del Estado. No se les puede exigir gente que ha estado siempre de sapos y de vivos, viendo cómo enriquecen su patrimonio, como lo hicieron con el feriado bancario. Porque la compra y venta de papel multiplicaron, decuplicaron su dinero. Entonces, eso es lo que tenemos y es lo que el pueblo elige. ¿Qué podemos decir? Los gobiernos se merecen. Pues eso tenemos. Dejen de molestar la vida, eso tenemos, con los votos de ustedes, que siguen soñando en el Mashi, que lo eligieron a Lazo, que lo eligieron a Moreno, que era el tapiñado y que después se vendió a toda la gente de la derecha. Ese es el pueblo. Doctor Tandazo, justamente tocando ese tema de que usted habla de que, bueno, el pueblo eligió y de los intereses que puede haber de por medio de distintos actores políticos, quiero escucharlo hablar a usted sobre el habeas corpus que se le concedió a Jorge Glass hace un mes atrás, si no me equivoco. No, bueno, pues estuvo en una prelibertad, por así decirlo, hasta que, bueno, pues luego el gobierno apeló a esto y volvió a la cárcel. ¿Esto realmente se debe a un pacto, a una negociación que aparentemente parecería que después se rompió porque el gobierno luego decide pues iniciar obviamente otro procedimiento para regresarlo nuevamente a la cárcel? ¿Será que por ahí puede venir toda esta serie de conmociones que hemos visto? Porque algo que sí sabemos y es que todo el bloque de UNES y bueno, quienes se consideren correístas han tratado de defender y han defendido a capa y espada pues a Jorge Glass. Así es. A ver, Jorge Glass lo acusaron de cosas baladíes. Caso Singue, que es una estupidez, y otros casos. Pero si realmente hubieran querido meter el dedo en la llaga, uy, pero eso sencillo otra gente. Carlita, otra gente. Que podían haber cogido casos emblemáticos y decir, a ver, véngase para acá, usted me responde de esto. Le voy a poner un ejemplito sencillo donde a todo el pueblo ecuatoriano le tomaron del pelo. A todo el pueblo, incluyendo medios de comunicación, universidades y lo que sea. El culpable del desastre que fue la construcción de San Francisco fue Odebrecht. Y salió Jorge Glass con una posición altisonante y dijo, primero, que se vayan del país, estupidez que ya la comenté. Y segundo, demandó al BNDES, al banco que financió la obra, por el incumplimiento contractual de Odebrecht. O sea, solo a un imbécil se le puede producir eso, pero no era un imbécil. Era para no irse contra Odebrecht. Entonces perdieron 15 millones de dólares en ese arbitraje. Y el arbitraje terminó concluyendo en lo obvio. El banco no tiene nada que ver en esto. El carpintero que hizo no es culpable del adulterio que se comete en esa cama. Entonces, nunca encontraron verdaderas causas para decir, a ver, esto hay que investigarlo. ¿Cómo es que se firmó Coca-Cola sin estudios técnicos? ¿Cómo sabían cuál era el precio del contrato? ¿Cómo lo sabían? Entonces, fue una barbaridad. Hicieron barbaridades. Yo me conozco esa historia de sobreprecios, de una cantidad de cosas, incluso de mentiras. Mire esto, comienzan a manejar el tema de la refinería Esmeraldas y la de la Domo. ¿Quiénes son los que contrataron a SK, a KBC y a Gurley Parsons? Son las tres cabezas de ese proyecto. Hicieron brutalidad y media. ¿Quiénes son? Fueron los marinos de en diciembre del 2008, 2009, 2010, 2011. Ahí se firmó el 60-70% de los contratos, en donde pusieron la carreta delante de los caballos. Y de pronto buscaron el chivo expiatorio, y a Carlos Pareja Yanuseli, que se hizo cargo de refinación el 19 de marzo del 2012, le dicen, usted tiene que responder. ¿Qué país es este? ¿A cuál marino lo llamaron a declarar? ¿Lo llamaron a declarar a Lertora, a Jaramillo, a todos ellos? A nadie.
las barbaridades que hicieron, los sobreprecios. Mire lo que hicieron, eso es ser torpe. Quisieron construir un proyecto de 200 megavatios de energía solar en el Aromo, cuando eso era diseñado para otra cosa. Y cuando ya tenían todo listo para licitar y todo, se dieron cuenta que la cantidad de luz, de solarimetría, no daba para un proyecto de esa naturaleza. O sea, gobiernos ineptos, porque en este país nos especializamos en llevar a la gente inepta a las grandes decisiones del país, y de esas, y a tomarse el poder. Pero, Hay doctor, instituciones en el Ecuador, Jorge Glass, como Jorge, está captado por la gente de la costa. O sea, doctor, si alguien dice que ese es de la sierra, fuera. doctor, Jorge Glass ya cumplió el 60% de su pena y bueno, pues está próximo, se aproxima, o se podría aproximar su libertad. ¿Esto le conviene o no al gobierno? Porque el gobierno le teme y los otros partidos, aunque usted me diga que Correa fue lo peor, usted ponga los puntos sobre las íes con respecto a con los correístas y lo que hizo, se ve, se siente que le temen a la izquierda, que le temen que el correísmo vuelva al poder. Pero Carlita, esa no es izquierda. Ahí está la confusión. Okay. Yo un día en un medio de comunicación dije lo siguiente: dame las direccionales a la izquierda. Allí están las direccionales, pero va a la derecha. Si no es izquierda, Entonces, ¿qué es, discurso, doctor? La larga. ¿Cómo? Si no es izquierda, ¿qué es? ¿Qué denominación le ponemos? Es populismo oportunista. Eso es, ahí no hay contenido ideológico. Rodeado de la Alexis Mera, esa renegociación de los contratos del 2011, contratos petroleros, fue una negociación ecuatoriano. Fíjese que el padre de Andrés Arauz, Luis Alberto Arauz Jaramillo, publicó un documento a través de la Facultad de Ingeniería, Geología, Minas y Petróleos sobre esa renegociación y dijo que son absolutamente perjudiciales esa renegociación de los contratos. Y sin embargo el candidato a la Revolución Ciudadana era Andrés Arauz. O sea, una renegociación donde les dieron todo lo que querían las empresas y se le cargaron con una empresa que producía 2.000 barriles diarios. ¿Qué sigue? ¿Por qué no se cargaron con la renegociación de los contratos de donde había la carne, no el hueso? Entonces, este país tiene que despabilarse para no dejarse tomar del pelo, porque ese es un país de sainete. Y es hora de que la gente se ponga más profesional y entienda qué es lo que está debajo de todo lo que se busca criminalizar o lo que sea, para entender dónde están los intereses. Pero al final los intereses son los mismos. Mire, ustedes renegociaron los contratos con Carlos Slim, el caso de Claro, Movistar. ¿Qué concurso hubo? Ninguno. ¿Qué ventajas sacaron? Dios tiene que saber qué pasó. ¿Qué pasó con Pandora Papers? Qué tomadura del pelo. O sea, cuando los bienes los transfirió a los hijos y a la mujer, y de eso la ley decía que de eso tienen que responder, y sin embargo lo dejaron salir vivito, porque la mayoría tienen rabos de paja. ¿Cuántos ecuatorianos de las élites habrán tenido y tendrán dinero en el Banisi Holding, el Banisi Corporation y en el Banisi Bank de Panamá? Entonces ellos saben y dicen, a ver, ¿cómo es que fulano a mí me va a decir ladrón cuando él tiene plata en mi banco? Plata que no sabemos de dónde la sacó. Entonces este país necesita sacudirse, necesita un baño de verdad, pero no tapiñar las cosas. No tenemos nada que ver con el correísmo, pero vamos al revocatorio del mandato con Pedro Granja. Por Dios. Vayan con ese hueso otro perro. Bueno, pero usted sabe también que el pueblo lo desea, el pueblo y las encuestas lo dicen así. De hecho, encuestas que nosotros en el propio canal hemos puesto si quieren o no seguir con el presidente Guillermo Lasso y la mayoría apunta a que no, a que se desprestigió, perdió credibilidad y que la gente sí quiere un cambio. ¿Cómo llegamos a eso entonces si no tenemos actores que defiendan esa lucha de forma independiente, como usted lo dice? Es que no hay de forma independiente. Eso no existe. Y segundo, el pueblo está dormido. El pueblo quiere lo que he dicho muchas veces en los medios, comer gallina gorda por mano ajena. O sea, que le den peleando. Sacan la cara en la ventana para ver si el vecino sale a pelear en la manifestación. O sea, este no es un pueblo. A ver, cuando hay los discursos por la independencia de Guayaquil,
de Quito, de Cuenca, de lo que sea. Cuando hay los discursos, este pueblo libérrimo, este pueblo que toda la vida ha luchado. Se vuelven oradores. Mentira, mentira. Y muchas veces lo han movilizado con intereses económicos o intereses políticos protervos. Doctor, tengo una Es inquietud. un pueblo cómodo, les encanta la hamaca. Y generalmente la sierra pone los muertos y la costa pone los vivos. Perdóneme que sea tan duro, pero esa es la plena. Doctor. Esa es la plena. Doctor, Entonces, ¿qué acá figura están política muertos podría y allá terminar con... Queremos trabajar, ¿bajo qué condiciones? Con esas tasas bancarias, con la precarización laboral, con esos precios de los combustibles, con un país que no maneja proyectos de obra pública, con un jefe de Estado que no cree en el Estado como institución y que van para destruir. Es como que alguien llega a una casa no para levantarla, sino para meterle fuego. Pero si el gobierno ha dicho que para bajar las tasas de interés hay que vender el Banco del Pacífico. Doctor. No, pues es que eso le conviene para no tener competencia, pues. Él tiene Seguro. el Banco de Guayaquil, y el Banco de Guayaquil además tiene interés afuera, pues. Claro. Entonces, el tema es claro. Un país, el solo hecho que un país diga, digamos que nosotros no somos ecuatorianos, somos de cualquier país, y nos cuentan que en el Ecuador está el presidente y un banquero, horror, horror. Ya, o sea, es el pueblo, es el pueblo. Doctor, la última inquietud. ¿Qué figura política puede terminar con esta crisis? Para mí, yo lo he sostenido no ahora. Esto está podrido desde antes. La Constitución que tenemos, yo hice un estudio de la Constitución antes de que se apruebe, de 168 páginas, demostrando que era una perversidad esa Constitución, que era una estupidez lo que estábamos aprobando. Esa Constitución tiene que tirársela al trasto de la basura, porque es un conjunto de derechos y no de obligaciones, porque se establecen cuestiones que no tienen sentido, no tienen sentido. Un país tiene que estirar las sábanas estirar los pies hasta donde den las sábanas y punto. Para mí, el Ecuador debe caminar a una asamblea constituyente para poner en orden, mandar a la casa a Raimundo y todo el mundo y hacer una constitución, pero destapando el queso. Que no nos vengan a hablar de los pueblos ancestrales, de la Mayúa, Amaquilla y Amayuya. Que no nos vengan a hablar de pavadas. Porque en todos los pueblos y en todas las latitudes se roba, son ociosos, son vagos y son mentirosos. Del paradigma. Y sacando una cantidad de cosas para hacernos creer que ahí estaba el summa causae. El summa causae en la teoría del buen vivir es aristotélica. Tiene miles de años de historia y los franceses la recuperaron como teoría para vincular a la relación del ser humano con la naturaleza, ya no solo con la polis griega, con la ciudad. Y de pronto aparecieron y dijeron el summa causae. ¿Cuál summa causae si ni siquiera tenían escritura, pues? ¿Cuál summa causae? Cuando en el Inti Raymi que acaba de pasar, sacrificaban alrededor de 500 niños en honor al sol y en honor al Inca. Summa causae. A ver, pónganse en la comunidad de Pujilí, de algo, y sacrifiquen 500 niños para decir que siguen con sus costumbres ancestrales, incaicas además. No nos vengan con el cuento, a lo que se presta a los medios. La ceremonia de no sé qué, del Inti Raymi, del Capac Raymi, eso no había. Doctor, vuelvo a interrumpirle. Usted habla de una asamblea constituyente, pero los asambleístas constituyentes serán de los mismos partidos políticos que tenemos. ¿Seguirá igual todo? Puede ser que sea igual, pero técnica y jurídicamente es la única vía. Porque caminar con esta constitución no se puede caminar. Una constitución que les dio justicia indígena a los indígenas en base a un derecho propio que no existe. Y que cuando usted se pone a estudiar en las fuentes históricas cuál era la justicia indígena precolombina, ¿acaso que? Yo un día le decía a un debate con un indigenista, le decía, oye, ¿quieren volver a la justicia indígena? Volvamos a la justicia indígena. Lo que dice el Inca Garcilaso de la Vega, a la menor falta se castigaba con la pena de muerte. Volvamos a la justicia indígena. Pero no nos vengan con que mata a una persona como fue el caso Pujilí. Los rescatan
y les pegan una hortigueada, les dan un baño de agua fría y unos latigazos, y en un año haciendo trabajos comunitarios, discriminación, porque si eso hago yo, Carlita o Jaime, nos vamos de 12 años presos o más. Y entonces, ¿qué es eso? O sea, aquí se Justicia aplica indígena entonces la prendieron. ley del embudo, definitivamente. Claro, pero la ley del embudo de los sapos, porque ahí también hay sapos. Mire, por ejemplo, lo que dice Leonidas Issa, cuando plantea los 10 puntos de la CONAIE. Dice que invita a que se sumen, aparte de los movimientos, dice, la gente de a pie. A ver. ¿Usted conoce cuánta plata tienen los indígenas? Muchos de ellos, porque ahí también hay estratificación de clases. Vaya a Hay indígenas de Otavalo para que derecha. vea las camionetas que se manejan. Camionetas que no tenemos ninguno de nosotros. Entonces, y quieren que vayan los de a pie. O sea, puro show, pura vaina. Y tienen un juego, porque están divididos en dos. Los unos juegan a decir, defendemos al pueblo, y los otros votan con el gobierno. Ujú. ¿De qué hablan? ¿De qué hablan? Doctor, la Tienen última, una ya lucha interna. esta sí le prometo que ya es la última. Con usted Tranquilo, nos podemos quedar podemos hablando quedar hasta que quiera. 5 horas. Esta semana lanzaron un mensaje desde una radio de acá de Guayaquil que nos hablan ya de separatismo, la República Democrática de Guayaquil. Ese es un mensaje que pudo haber nacido desde ese medio de comunicación o es un mensaje de algún líder político. No sé si usted lo pudo ver. A ver, los líderes, no estoy hablando del pueblo guayaquileño, quienes fungen de líderes de Guayaquil, toda la vida están amamantados con el separatismo. Porque verá, si alguno de nosotros, en el caso de ustedes dos, quiere volverse a casar, ¿qué tienen que hacer? Primero divorciarse, Claro. porque tienen que a la novia o al novio mostrarle el certificado de registro civil de que está separado. Porque usted no se puede casar con una persona cuando está casado con otra. Entonces, como Guayaquil levanta la bandera de Guayaquil independiente, ese independiente es el tránsito a una realidad diferente. Antes era desembosado, querían ir al Perú, querían ser parte del Perú, porque Olmedo, Jimena, Rocafuerte y todos ellos, Lamar, eran casados con peruanas. Entonces, toda esa gente querían llevárselo al Perú, por eso lo trajeron a San Martín. Y reivindican el tema del 9 de octubre como la maravilla. El 9 de octubre lo hizo el batallón Numancia. El batallón Numancia que regresaba a Venezuela. Y cuando le plantearon a Olmedo que sea a cargo de la Junta Patriótica, se negó a aceptar. Cuando vio que ya se dio el golpe y se asomó por una ventana y vio que no había nada, dijo, bueno, me hago cargo. Y después se pegaron a Flores, a Juan José Flores, se pegaron. Y Flores fue de una generosidad espectacular. Cuando lo tomó preso a Rocafuerte y se lo trajeron, Rocafuerte dice en una carta que él creía que lo iban a matar. Y Flores le dice, aquí no hay posibilidad de ir al Perú. Te acabo de nombrar hace rato intendente del Guayas, o sea, gobernador de toda esa zona, porque el Ecuador estaba partido en tres unidades geográficas, Quito, Guayas y Azuay. Convoco elecciones y te hago nombrar presidente. Ahí se les acabó la gana de molestar. Pero en cuanto subieron al gobierno, nuevamente creyeron que les regalaron el país. Y hablan de regionalismo, pero les encanta venir a Quito, porque aquí está el billete. Aquí está el billete. Entonces acá les encanta venir. A la CELE que están llegando todos los que tienen partida de nacimiento en Guayaquil. Les estoy hablando con propiedad. Es la condición, pero les encanta venir acá. Pero le pregunto, le hago la repregunta nuevamente. ¿Ese es un mensaje que lo mandó tal vez el medio O un mensaje subliminal de algún actor político? Ya saben cuál es el actor político, el Tintán de Guayaquil. El que le cambió el nombre del aeropuerto de Guayaquil de Simón Bolívar a José Joaquín de Olmedo. O sea, el tema es clarísimo. Hay que analizar, por ejemplo, lea un texto de historia. A ver si en un texto de historia se refleja lo que pasó en el movimiento de 1827. No consta, no existe. O sea, el objetivo era pasar al Perú. Pasar al Perú porque el corazoncito de ellos estaba con el Perú. Y por eso lo odiaron a Flores toda la vida.
porque Flores no les permitió ir al Perú. Primero, el autor de la batalla de Tarqui no es Sucre, es Flores, porque él armó el ejército. Y segundo, el que fue desde San Borondón a hacer una guerra infernal contra la presencia de las tropas peruanas, ese fue Flores. Todos lo odian a Flores. Un tipo superior, superior, pero que lo tiene postergado y escondido en un hueco. ¿Por qué? Porque Flores no permitió que Guayaquil vaya al Perú. ¿Y por qué Y hasta ahora eliminaron, lo paga. doctor, por qué se buscó eliminar el nombre de Simón Bolívar acá en Guayaquil en algunas, el malecón, por decirle, Simón Bolívar? Pero es sencillo, porque Simón Bolívar, en cuanto pasó por aquí luego de la batalla de Pichincha, fue inmediatamente a Guayaquil, y antes de que llegue San Martín, él ya estuvo izando la bandera gran colombiana. Entonces San Martín entró, vio eso, llegó a la reunión y salió por la puerta trasera y se embarcó en la corbeta que los regresó a Lima, y en esa misma corbeta se metieron en la misma corbeta Olmedo y todo su combo, y se fueron al Perú. Y después todo el apoyo que le dieron a la mar, eso en su intento por separarlo al Ecuador. Hemos tenido ahí un cáncer toda la vida, toda la vida. Y Guayaquil nunca ha sido proclive a entender que tiene que ser parte del Ecuador. Siempre tienen eso. Por eso Bolívar les dijo, una ciudad con un río no puede ser un estado. No puede ser un estado. Entonces, eso lo van a hacer y lo siguen haciendo como un chantaje que ni ellos mismos se creen. Pero lo chantajean para que les den votos. Yo me acuerdo, León Febres Cordero hace muchísimos años, llegaba el 9 de octubre y salió a declarar y dijo, si el presidente no trae unos cuantos cheques para Guayaquil, mejor que no venga. De frente. Eso Aquí más o en menos Quito como van a Cintia las Viteri, que fue solemnes. con las camionetas a Quito y le pedía al presidente que le dé los 60 millones de dólares. Claro, aquí llegan chidos, pero mire lo que declaró, que lo tengo listo para el 10 de agosto. Declaró, el 9 de octubre del año pasado declaró Guillermo Lasso. ¿Qué declaró? Dijo, la independencia en el Ecuador culminó en la batalla de Pichincha, pero se inició con el 9 de octubre de 1820. Que no se asome en Quito a querer recordar la fecha del 10 de agosto de 1809. Porque el 10 de agosto de 1809 es una gloria para la historia de Quito en lo que es América. Eso no fue una cosa de chiste, tanto que los mataron a los patriotas el 2 de agosto de 1810. Y se olvida de que hubo la Constitución de 1812 y una cantidad de cuestiones. Y se quiso pasar de listo, como que el 9 de octubre de 1820 era el que creó las condiciones para acá. No, señor, cuando Sucre fracasa en Huachi, en Guayaquil le hicieron la vida imposible y tuvo que vivir en Yaguachi, salir a vivir afuera, a ver cómo mantenía su ejército. Y después por las negociaciones de Bolívar con San Martín, lograron hacer un ejército con San Martín, el ejército del sur que se reunieron en Saraguro, después de haber independizado por la fuerza Loja, que Loja no quería ser independiente, haberlos independizado y subieron para dar la batalla del Pichincha. Pero en las tropas, ¿dónde estaba la gente de Guayaquil? Siempre estaban en la nota, pues mi amigo. No estaban en la cuestión. Voy a decir una cosa que me va a quitar la mitad de la gente que me quiere allá. Simón Bolívar en una carta dijo, los guayaquileños no dan un paso si no es por un peso. Y eso lo sabe Jaime Nebot y su combo. Pues por eso no lo quieren, quitarle el nombre del aeropuerto. Doctor, No dan un paso, sino para un peso. Por eso se dice que allá rezan, Taita Diosito, no me des, ponme donde hay. Es diferente. doctor, muchísimas gracias. Yo creo que esta entrevista, la primera entrevista que hemos tenido, ha sido una entrevista muy interesante. Primero porque es la primera y hemos visto su recuperación. Gracias nuevamente por la deferencia de dar esta primera entrevista aquí en Ecuador en directo, doctor. Gracias a ustedes, gracias por verlos, gracias porque me hacen sentir tan bien. Es un canal amigo, por eso cuando dije tengo que hablar, porque había gente que comenzaban a decir en los medios, ¿por qué calla tandazo? Yo no callo por callar, yo mi capacidad pulmonar está reducida todavía no puedo caminar bien, estoy recién comiendo algo porque hasta hace poquísimos días, no meses, tenía colocado una sonda, no podía deglutir. Cuando salí recién a cuidados intensivos no podía hablar.
O sea, pero yo estoy haciendo un esfuerzo, porque yo recuerdo una frase de un libro hermoso: los árboles mueren de pie, yo moriré de pie, y Así diciendo tiene que mi ser. verdad, porque yo no calculo, no calculo, porque mucha gente se adapta. Cuidado, digas esto, quedas mal con estos. Y es hora de que el Ecuador cree un Estado unitario, entendamos las cosas de otra manera, controlemos población, controlemos migración, controlemos una cantidad de cosas, haya planificación. No hay planificación para nada, no se elimina intermediación en los productos, está alejado el productor del consumidor final y le hacen, y ahí están los indígenas con sus camionetas, llevando las papas a 4 o 5 dólares el quintal y vendiéndose las 40 a 40 dólares al Supermaxi. Porque no es que están de inocentes allí. Entonces, ese Ecuador es posible, pero cuando nos despabilemos, pongamos las cartas sobre la mesa y digamos, vamos a construir un Ecuador, vamos a ser un país digno. Porque mientras tanto, es un sainete donde toma el pelo todo el mundo. Entonces, cualquier discurso, el soma causai. ¿Cuál soma causai? Pues, ¿cuál soma causai? Do- Doctor, un abrazo gigantesco a la distancia, que se siga recuperando, pues, y seguiremos en oraciones por esa recuperación al 100%. Recuerde que este es su casa y su espacio. Gracias, muy amable. Como ustedes verán, yo todavía estoy demacrado, o sea, no he recuperado. Yo bajé de 195 libras a pesar 121 libras. Esa fue mi debacle. Y después comencé a subir y estoy recuperando hierro, hemoglobina y una cantidad de cosas. Pero aquí estoy para decir mi verdad y la contrasto con quien quiera. Pero por lo menos yo siempre digo una frase: a mí que no me tomen del pelo, con ese hueso otro perro. O sea, lo que se cocina por debajo hay que destaparlo. Finalizo diciendo esto: los causantes de que Lazo ya no tenga el peligro de la muerte cruzada, revolución ciudadana, no se hagan los pendejos, no le con un discursito, no le confundan al pueblo que ustedes estaban contra Lazo, no hagan shows baratos, no hagan shows baratos. Quemaron una instancia que podía haberse utilizado en un momento de consenso. La quemaron. Bueno, gracias por haberle dado nuevamente vida a Guillermo Lazo. Y el que me diga que no, debato con quien quiera. Doctor, gracias a usted. Un abrazo Gracias a enorme. ustedes, Carlita, un abrazo. Un abrazo. Y lo mismo, Jaime. Me Un siento abrazo. muy contento de haber estado con ustedes. Gracias al doctor. Lo cortó, por favor. Si está todavía, déjelo que se termine de despedir. ¿Ya se fue? Doctor, que cortaron No, la... aquí estoy. Aquí estoy. Gracias, doctor. Así es que, chao y los abrazo. Voy a... Los abrazo con todo mi corazón. Gracias.